Bien. Ok, ahora sí se oye, ¿verdad? Vamos al estudio. Ah, no, bajé la otra guitarra, entonces. Bueno, pero vamos a la lección 21. Hoy y bueno, entonces vamos a orar para iniciar. ¿Alguno de ustedes que quiera orar? ¿Quién le gustaría orar? Adelante, hermano. Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuides, que cuides a todos los hermanos que no pudieron venir, que podamos hacer este estudio con bien y que podamos aprender más de tu palabra. En nuestro Cristo Jesús, amén. 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 Bien, dice ahí en la introducción, dice, al llegar al tema de las promesas de Dios, no debemos perder de vista el hecho de que nos encontramos en una importante pausa aclaratoria, lo que decíamos desde mediados del capítulo 5, la cual ha tenido el propósito de señalar la necesidad de la madurez. Su fin es que no seamos ociosos en cuanto a la palabra, sino fructíferos, pues de ello se deriva la bendición de Dios. Lo interesante acerca de esta pausa es que además de instruirnos respecto a la importancia de la madurez, también nos conduce de nuevo al tema del sacerdocio de Jesucristo, colocándonos en uno de los puntos más especiales respecto a la fidelidad de Dios manifestada en la garantía del cumplimiento de sus promesas. Así es que vamos a leer hoy Hebreos 6, 11 al 20 para hablar precisamente sobre las promesas de Dios. Hebreos 6, 11 al 20. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es posible que Dios mienta, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. A donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ok. Bien. Entonces dice que la lección pasada la concluimos con una importante exhortación de parte de Dios, cuando terminamos por ahí en los versículos
11 al 13, que fue cuando, no, 11 al 12, cuando concluimos que hay una importante exhortación de Dios a través de esta carta que dice, pero deseamos que cada uno de ustedes, esto es en el versículo 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Ok. Cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Ok, la solicitud o dedicación a la que se refiere la carta está en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 de este capítulo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ok, entonces, esa solicitud de ese trabajo, como dice aquí, en el versículo 10, que nos habla de la obra, ok, nos habla de la obra de los hebreos y del amor que los hebreos tenían, ok, nos habla de la obra y del amor que los hebreos tenían hacia el nombre de Dios. La obra y del amor que los hebreos tenían hacia el nombre de Dios al servir a los santos. Ok, entonces la obra y el amor que los hebreos tenían hacia el nombre de Dios al servir a los santos. Por lo tanto, se les anima a mantener esa dedicación o solicitud para que alcancen la plena seguridad de la, según el versículo 10, de la esperanza, para que, perdón, ya esto es en el 11, ¿verdad? Ok, para que alcancen la, entonces, la plena seguridad de la esperanza, y es de esta esperanza de la que nos va a hablar a continuación. Ok, de hecho, vamos a ver por qué nosotros debemos vivir como cristianos con una esperanza muy cierta de parte de Dios. Ok, entonces, el punto número 4. Para eso debemos evitar ser perezosos. Debemos evitar ser perezosos, lo cual ha evitado que los hebreos lleguen a la madurez. Recuerden que estamos hablando del problema de la inmadurez, no hemos dejado el tema. El problema de los hebreos es que se habían hecho tardos para oír, es decir, habían sido perezosos en su vida espiritual, y por eso al tratar de explicarles acerca de Melquisedec, no se les podía explicar porque no lo iban a entender. Entonces, por eso nos dice la palabra que debemos mostrar esta solicitud para evitar ser perezosos y así pues no seamos inmaduros, sino que deben ser imitadores de los que mediante la fe, ok, esto es en el versículo 12, ¿verdad? A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia no está para escribirse, heredan las mesas. Ok, entonces llegamos al punto de las promesas. El asunto es que la semana pasada vimos que esto no se refiere a mantener o perder la salvación. Se refiere a vivir una vida victoriosa o una vida derrotada en Cristo. Cristianos con amargura, con tristeza, con dolor, con necesidad, han sido perezosos, han sido tardos para oír. Y entonces no pueden ser imitadores, y se les llama ser imitadores,
de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles promesas? La vida en abundancia, andar en el reposo de Dios, temas que hemos visto que no ha dejado la carta, temas que tienen que contribuir a nuestra manera de pensar. Por eso dice, Dios desea que sus hijos vivan con la confianza y esperanza del Evangelio, con la certeza de que son verdaderamente salvos y pasarán la eternidad con Él. Por esa razón se les llama a mirar el ejemplo de aquellos que anteriormente vivieron por fe y con paciencia para llegar a la eternidad. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros tengamos la seguridad de nuestra salvación. Y al tener esa seguridad de salvación, como vimos la clase pasada, nos esforcemos en ella porque la tenemos, para no ser perezosos. El punto es que la iglesia no da un verdadero testimonio si es irresponsable en su comunión con Dios. Ahora, la verdad es que a mí me preocupa, hace rato nuestro hermano, cada vez somos menos, ¿verdad? Aquí en el estudio, me preocupa a mí eso. No sé cuántos nos están viendo en sus casas, pero felicito a los que están viendo el estudio y ponen atención. Pero mi interés es que cuando lleguemos al capítulo 13 de Hebreos, toda la iglesia entienda la carta a los hebreos. Para eso estoy trabajando, para eso estamos diseñando esta actividad, porque ¿cuál es nuestro deseo? Que no seamos una iglesia inmadura, que no seamos una iglesia perezosa. Yo me pongo a estudiar porque sé que la iglesia requiere eso, que la iglesia requiere aprender. Entonces, bueno, ese es el punto. Dios espera que nosotros vivamos de acuerdo a las promesas. Y para hablarnos de la esperanza de las promesas, nos habla del ejemplo de quién. ¿A quién usa como ejemplo? A Abraham. Ok, nos habla del ejemplo de Abraham. Y entonces nos dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿por quién juraría Dios? No pudo jurar por uno mayor. Entonces dice, juró por él mismo, por sí mismo. Ok, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y diciendo, ciertamente te bendeciré, ok, y ciertamente te multiplicaré, te bendeciré y te multiplicaré, ok. Ahora, para esto vamos a Génesis 22 para leer del 15 al 18, donde está ese pasaje, porque el escritor de Hebreos está haciendo referencia a un pasaje en el Pentateuco. En Génesis 22, 15 al 18, vamos a ver qué nos dice el pasaje. Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Que en la cuarta generación Es Génesis 22. Ajá, a ver. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Génesis 22, 15, 16, 17, ¿verdad?
De cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ok, el 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, entonces esto es lo que Dios le dice a Abraham y que está citando el autor de la carta, cuando dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. El evento es cuando Dios envió a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces, después de que Dios le dijo que no le hiciera daño y le proveyó un carnero, entonces Dios le dijo estas palabras. Ok, le dice que por cuanto has hecho esto, perdón, por mí mismo he jurado. Ok, aquí es donde Dios jura por él mismo. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me he rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré, tal como en el punto anterior, te bendeciré y ciertamente multiplicaré. Aquí lo está diciendo, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ok, y entonces finaliza diciendo, en tu simiente, o sea, en su descendencia, ¿verdad? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Ok, esta parte es interesante. Dios le da las promesas a Abraham. El punto aquí que estamos viendo es que Dios juró por él mismo cuando le hizo a Abraham las promesas. Te bendeciré, te multiplicaré, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Ok, además de decirle que su descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Bueno, dice el párrafo siguiente, aquí, además de usar el ejemplo de Abraham para darnos certeza del cumplimiento de la promesa de Dios, se alude a la persona de Jesucristo, pues el cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham se da en Jesucristo. Vamos a ver Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. ¿Quién? Ok. Gálatas 3:16. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, entonces cuando Dios le dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su, bueno, aquí usa la palabra descendencia esta versión, no dice ya las descendencias o simientes, como refiriéndose a muchas, es la palabra ahí. Es decir, la simiente de Abraham que bendice a las naciones no son los israelitas. No hay que irnos con las ideas que luego sacan algunos. No son los judíos, no son los israelitas, no son los hebreos. La simiente de Abraham en la que son benditas las naciones es solamente una. ¿Lo que dice? Sino más bien a una. Y es decir, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo es la simiente de Abraham a la que se le hicieron las promesas. Cristo es la simiente de Abraham en la que son benditas las naciones de la tierra. Por eso, como cristianos, tenemos que saber, tenemos que conocer la palabra. Dice, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo llama al pacto con Abraham las promesas. Él va a utilizar ese término para referirse a el pacto con Abraham.
hay tres pactos básicamente. Uno, bueno, además del pacto con Noé, el pacto con David, bueno, está el pacto con Abraham, que Pablo llama las promesas, dice para diferenciarlo del pacto de la ley de Moisés, el cual en esta carta será llamado antiguo pacto. Ok, nos va a hablar del antiguo pacto posteriormente. También en alguna carta como segunda a los Corintios la menciona como antiguo pacto. Es el pacto de la ley con Moisés. Y será contrastado este antiguo pacto con el nuevo pacto del cual Jesucristo es el mediador. Entonces hay que diferenciar las promesas hechas a Abraham, el antiguo pacto que es el pacto de la ley y el nuevo pacto que es el pacto con Jesucristo. ¿Ok? Como no limpié el pizarrón, pues no. Entonces estos conceptos deben ser claros para nosotros. Nos referimos a las promesas como el pacto con Abraham. Cuando dice las promesas fueron hechas a Abraham, es el pacto con Abraham. El antiguo pacto es el pacto hecho con Moisés. ¿Ok? Es diferente al pacto con Abraham, no son el mismo. Acuérdense que en el pacto con Abraham entran los descendientes de Ismael. Y el nuevo pacto, finalmente, el pacto de las promesas, en realidad no va a derivar según la carne, sino para los que son la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque se cumple, no para los descendientes en la carne, que podría ser, si Jacob es cierto, Israel, pero también Esaú, que es Edom, y también los madianitas, y también Ismael y Madián después ya se diferenciaron, pero que son los árabes, pero realmente, ¿a quién se hacen las promesas? A Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo que dice, pero ahorita vamos a ver quiénes entran realmente en las promesas, quiénes son los receptores de las promesas. En la carta a los Gálatas, ok, esto ya lo leí. Esto es importante tenerlo presente conforme avanzamos en la carta. Pero volviendo al tema que la carta expone, no hay nadie superior a Dios, por lo tanto, él jura por sí mismo. En la historia bíblica vemos que Abraham, habiendo esperado estoy volviendo a Hebreos 6, ahora es el versículo 15. Entonces vemos que Abraham, habiendo esperado con paciencia, sería ahí la palabra, Abraham esperando con paciencia, obtuvo la promesa. ¿En qué momento? Jesús dijo, aquí ya no lo metí, luego me dan ganas de expandir el estudio. Abraham vio mi día y se gozó en ello. Es decir, que Abraham se gozó cuando Jesús vino a la tierra y cumplió con la promesa. Y le dijeron, no tienes más de 100 años y ya dice ser más viejo que Abraham, ¿no? Bueno, que es 2000 años previos a Jesucristo. Pero entonces Abraham, esperando con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Ok? No necesariamente está refiriéndose a que la obtuvo en su vida, porque aún la promesa de que su descendencia recibiría la tierra de Canaán tampoco lo vio estando él aquí en la tierra. Pero obtuvo esa promesa, obtuvo la promesa en Jesucristo, que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Bueno, la carta nos explica la razón por la cual Dios hizo este juramento. Uno dice, bueno, ¿y por qué hizo juramento Dios? ¿Quién le obligó a hacer este juramento? El versículo 16 nos lo explica.
porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Uno no va a jurar por algo menor. Ok, ya no existe la cultura del juramento como tal, pero los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin, ok, el final de toda discusión. Ok, una vez que se hace el juramento, se acaba la discusión, se aceptan los términos. Esto es, decimos, ¿por qué no existe ya la cultura del juramento? Porque el juramento no es nomás jurar. Algunos incluso daban un beso al aire diciendo que lo hacían por Dios y le estaban dando un beso a Dios, ¿no? Eso ya casi no se ve. Pero la verdad es que en algún modo eso ni siquiera era garantía de que se iba a cumplir, pero en la antigüedad sí. Dice, en la antigüedad, cuando no todos leían ni escribían, las personas no hacían contratos escritos, sino que se establecían juramentos para garantizar el cumplimiento de una promesa. Esto se hacía delante de testigos. ¿Ok? Así que Dios juró no por necesidad del mismo. Dios no dijo, bueno, pues es que van a pensar que no voy a cumplir y para que vean que sí soy derecho. No, Dios no lo hizo por eso. No porque no fuera confiable, sino por necesidad nuestra, pues nosotros no confiamos tan fácilmente y damos por hecho que ninguna promesa es segura. ¿Han oído de los que hablan de que la salvación se pierde? Ahí está, los que no creen que Dios va a cumplir. Y aún a pesar de que existe el juramento. Entonces, sin embargo, en Números 23:19, Números 23:19, ¿quién lee? Tócale, nuestro hermano. Ok. Números de esos libros que casi no leemos, 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ok, son preguntas las últimas. ¿Lo ha dicho y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Es decir, está preguntando de manera retórica, ¿verdad? Que porque Dios dice no es hombre, Dios no es hombre para que mienta. Es decir, el hombre, y refiriéndose a todo el género humano, miente. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces voy despacio. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Por esa razón la carta, ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Por esa razón la carta nos explica que Dios desea, ¿qué desea hacer? Mostrar. Dios desea mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. Ahí tenemos ahorita que ver quiénes son los herederos de la promesa, es decir, nosotros, la inmutabilidad de su. Ok, inmutable significa que no cambia. Él nos llamó a salvación y nos va a llevar a la eternidad. Nos prometió la vida eterna, tenemos la vida eterna. La inmutabilidad de su promesa interpuso un juramento para garantizarnos finalmente que Él va a cumplir, llevarnos a la vida eterna. Ok, antes de continuar, es importante entender nuestra posición como herederos de la promesa a fin de tener clara la importancia de la madurez para crecer y no ser arrastrados por el engaño de los judaizantes, los que dicen que son, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Los judíos, los hijos de Isaac. Bueno, vamos a Tito 1:1 y 2.
la carta del apóstol Pablo a Tito, que si decimos la carta del apóstol San Pablo a San Tito, no decimos así, ¿verdad? Entonces no es correcto decir la carta del apóstol San Pablo, sino el apóstol Pablo a Tito, Tito 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Ok, entonces Pablo dice que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe, ok, a la fe de los escogidos de Dios. Y al hablar de los escogidos, ya tenemos que tener claro a estas alturas que se refiere a los creyentes en Cristo. Y al pleno conocimiento de la verdad. El pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ok, este versículo lo pusimos para unirlo y darle sentido al versículo 2 que dice, con la esperanza de vida eterna. Ok, tenemos una esperanza de vida eterna. ¿En qué la basamos? Pablo dice, la cual Dios que no miente, ¿qué hizo? Prometió desde los tiempos eternos. Entonces, nuestra esperanza se basa en la promesa de Dios, entonces somos los herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. En ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la promesa final de ser bendecidos por Jesucristo? La vida eterna. Entonces, la promesa que nos da y de la cual Dios juró es la vida eterna. Ok, vamos a Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Y después Romanos 8:16 al 17. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese desde los creyentes, fuese dada a los creyentes. Ok. Entonces, aquí nos dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. La escritura declara el pecado de todo ser humano, no es que la escritura nos haya convertido en pecadores. Y eso incluye a todo ser humano. Para que la promesa de la que estamos hablando, porque son los versículos después de que habla de Jesús, la simiente de Abraham. Ok, para que la promesa que es por la fe, ok, la promesa es por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos, ok, aquí la palabra por la versión que estamos leyendo, fuera dada a todos los que creen. En la Reina Valera dice a los que son de la fe, ¿verdad? Bueno, fuera dada a los que creen. La promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Es decir, que nosotros recibimos salvación por la fe en Cristo, ¿verdad? Ok, vamos a Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, entonces nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos, primero hijos. Ajá.
somos hijos de Dios. ¿Cuándo da testimonio nuestro espíritu? Porque esto en algún modo impactó tanto a Juan Wesley, porque Juan Wesley pues fue clérigo anglicano, no entendía tal vez mucho, él predicaba, nadie se convertía, según cuenta la historia, hizo un viaje a Estados Unidos, hizo campaña, no hubo grandes conversiones, le había precedido otro clérigo anglicano que era Jorge Whitfield, y él estuvo predicando, hubo gente que salvó, pero a Juan Wesley no le funcionó igual y después un pastor moravo le preguntó y el Espíritu ya le dio testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Así es que Juan Wesley pasó los siguientes años de su vida, más de 10 años, meditando sobre este tema el testimonio del Espíritu. Escribió un material que se llama el Testimonio del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo le da testimonio el Espíritu a nuestro espíritu de que somos salvos? Cuando nosotros nos estamos apartando de Dios, el Espíritu nos recuerda que somos de Dios. Cuando nosotros nos desanimamos, el Espíritu nos recuerda que somos de Dios. Le está dando constantemente testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que tener nosotros esa certeza de que el Espíritu, obviamente el versículo previo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nos guía el Espíritu, le da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Ok, si somos hijos de Dios, somos también herederos. Lo aclara, herederos de Dios. Somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos, heredamos juntamente con Cristo. La herencia que Cristo recibe del Padre también la extiende a nosotros. Somos coherederos con Cristo. Y aclara el testimonio de un verdadero creyente, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ok. Ya hemos visto en las primeras lecciones el tema de los hijos que somos llevados por Jesucristo a la gloria del Padre. Vimos esto en el capítulo 2. Y por lo tanto, al señalar el problema de la inmadurez, no tenemos claro en realidad qué va a hacer Dios. Entonces, por eso introduce este tema de las promesas y la garantía del cumplimiento de Dios. ¿Por qué? Porque este plan lo ejecutó en la obra de Jesucristo. Dice, por esa razón la carta continúa diciendo, a fin de que por dos cosas inmutables, es decir, dos cosas que no cambian, ¿ok? A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, y cortamos aquí la frase para analizar esta parte, y ahorita la unimos con el resto de la frase. Ok, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ahora, es una realidad que es imposible que Dios mienta en cualquier cosa. Pero estas dos cosas en las que Dios no miente, obviamente, si no miente en ninguna cosa, no miente en estas dos, ¿verdad? Pero lo está enfatizando. La promesa y el juramento. Si Él prometió y Él hizo el juramento, es imposible que Dios mienta en ambas, y de esta forma se asevera la certeza del cumplimiento de Dios. Y sigue diciendo, entonces unimos ahí la frase, diciendo que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, continúa ahí en el punto 19, los que hemos buscado refugio, porque no viene este término en la Reina Valera, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados. Seamos grandemente animados para asirnos, es decir, tomar con fuerza de la esperanza puesta
delante de nosotros. Ok, somos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El punto aquí es que la salvación es certera en Jesucristo y no por esfuerzo humano. Es decir, estamos hablando de una salvación que proviene de Jesucristo y no proviene de mantenerla por el esfuerzo humano. Yo no llegaré al cielo por mi esfuerzo, sino por la obra de Jesucristo. Este es el punto importante. Recuerden que somos animados a no ser ociosos para vivir heredando las promesas, obviamente en este tiempo. Pero el asunto es que Dios garantiza las promesas para nosotros. ¿Cómo resolver este concepto de las promesas en el sentido de vivir una vida que realmente gocemos en esta tierra en Cristo? Estaba la otra vez leyendo hace unos días un reportaje, un comentario de un gobernante en Europa que señala que precisamente cada vez está más lejos la comodidad que antes tenían. Y es cierto, ¿cuántos cristianos europeos no estaban viviendo una vida muy plácida? Ya Dios no era tan importante en realidad seguramente para la mayoría de ellos, porque los grandes países donde se levantó el evangelio con fuerza, en realidad tendían ya a la teología homosexual, tendían ya a todos los placeres y los países no se identificaban ya por el evangelio. Pues los cristianos, ¿cómo estaban viviendo? Cómodamente, eran ociosos. ¿Están viviendo ahorita como cristianos victoriosos? Están viviendo las consecuencias de no haber sido realmente responsables. Pero esto no se limita a Europa. Estados Unidos y toda Latinoamérica también padecemos de eso en cierto modo. Muchos hablan de la persecución porque estos son tiempos de hacerse la víctima. Pero la realidad es que pues no tenemos que llevar al punto de la persecución, tendríamos que abrir nuestros ojos nuevamente y decir, no podemos ser perezosos en el Evangelio porque estamos muy cómodos. A veces por eso pensamos en cortar las transmisiones, pero sabemos que es un servicio, no vamos a hacer esto, pero sí queremos no ser una iglesia cómoda, sino una iglesia esforzada, porque realmente creemos que tenemos que ser responsables en nuestra comunión con Dios. Ahora, el estudio, obviamente sabemos que por actividades muchos no pueden llegar hasta acá para participar del estudio. Hacemos esta transmisión, pero finalmente debemos insistir en que como iglesia tenemos que esforzarnos para crecer en el Evangelio. Ok, entonces, tenemos esta garantía y un motivo muy importante, voy al punto 20, un motivo muy importante por el cual debemos tener certeza de la promesa de Dios es que cuando Jesús dice, vamos a Lucas 9:62. Lucas 9:62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ok, si alguien sabe cómo se utilizaba anteriormente, porque incluso puede pasar con el tractor, uno cuando toma el arado no puede mirar atrás, tiene que ver adelante, porque si no se va chueco. Es decir, ¿cómo sé que voy a hacer una línea recta? Porque no pierdo de vista el punto que tengo enfrente, pero ¿qué pasa si yo volteo para atrás? Me voy chueco y mis surcos empiezan a ser chuecos y desperdicio el terreno en el campo. Bueno, dice este punto número 20 que cuando Jesús dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, pierde de vista el frente, es apto para el reino. Es apto para el reino de Dios. ¿Por qué dice esto Jesús? Bueno, ¿y por qué tener claras las promesas? Dice, nosotros debemos tener claro que caminamos a un destino cierto y no con una fe ciega. Bueno, a ver qué pasa.
a ver si Dios no. Yo pongo la mano en el arado y no miro atrás porque sé que tengo delante de mí la certeza de que Dios va a cumplir lo que prometió. Si yo voy pensando que a lo mejor sí, ¿qué tal que si no es cierto? ¿Cómo caminaría yo hacia el frente? Por eso habla de que aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces vamos a ir comprendiendo por qué tenemos que tener certeza de la salvación. Finalmente la salvación es por fe y fe significa certeza. Ok. Por ese motivo nos habla de que al buscar refugio somos grandemente ¿qué? Animados. Bueno, sí, porque no viene el término, no es igual el versículo en las dos versiones. Somos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ok. Y nuevamente dice la salvación es certera en Jesucristo y no por esfuerzo humano. El asunto es que no es lo mismo caminar por la fe bajo ser animados que caminar bajo la, ¿cómo se llama? Amenaza de que si no lo haces pierdes la salvación. ¿Qué tipo de cristiano esperaría Dios que fuéramos? No, es que si no lo hago me voy al infierno. No, pues yo lo hago. Entonces ya no estoy ni siquiera amando a Dios. Pero si me anima el hecho de que Dios prometió y entonces yo espero el cumplimiento de la promesa de Dios, es muy, muy diferente, ¿sí o no? Por eso bueno, ahorita terminamos hablando de esto. Vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ok, entonces, Él que comenzó en nosotros la buena obra. La buena obra es el llamado de Dios a salvación y de ahí continuó. Lo que Él va a hacer es, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No la deja a nuestra responsabilidad, sino a su propia obra. Sin embargo, es cierto, si somos, como dice la carta, ociosos, como dice el término, se me olvidó, bueno, si somos irresponsables en nuestra madurez, Dios tiene que obrar, en presionar en nosotros. Por eso el que no está creciendo pasa por situaciones difíciles, porque Dios le está impulsando para que crezca, no para destruirlo, para que crezca. Por eso cuando cae y se tropieza, el Espíritu le da testimonio que es hijo de Dios, se tiene que volver a levantar, tiene que abandonar el camino equivocado, tiene que volver a empezar a poner atención a Dios, y algunos los trata así hasta el día de su muerte aquí en la tierra, porque Dios está trabajando en ellos y nunca fueron responsables, y sin embargo cuando uno empieza a madurar, su vida es muy distinta, y tenemos testimonios de ello. Por eso nos dice, y utiliza un término muy interesante, volviendo al capítulo 6 de Hebreos, nos dice que tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Tres palabras muy interesantes. Tenemos como ancla del alma, es decir, mi alma no va a andar vagando de aquí para allá. Nuestro corazón, nuestras emociones, no. Tenemos un ancla que nos da paz, porque aunque el mar se agite, el ancla mantiene el barco en su lugar. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.
Ya no llenamos aquí más por una razón, porque en la siguiente lección explicaremos con detalle esta frase, que habla del velo, habla de Melquisedec nuevamente, y porque es una esperanza, un ancla, es una esperanza segura y firme. ¿Por cómo funciona esto? Bueno, ahí vamos a empezar la próxima semana. Pero no sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o vamos bien? ¿Está confuso? Yo he aprendido mucho de esta carta, me ha gustado mucho y lo comparto con gozo porque en realidad anima, porque en realidad permite entender mucho de la voluntad de Dios. Y la verdad es que como quisiera que toda la iglesia pues participara de lo mismo, ¿verdad? Y esa es mi esperanza, que en realidad todos vayamos comprendiendo la certeza que tenemos en Cristo Jesús como sumo sacerdote, que se identifica con nosotros, que nos permite entrar en el reposo de Dios. Todos estos conceptos, el ancla, el reposo de Dios, la esperanza segura y firme. Finalmente podemos decir que la carta a los hebreos es para que aprendamos a vivir con una verdadera paz en nuestro corazón esta vida. Pues tenemos que tener esto claro. Es interesante todo lo que hemos estado viendo y confiamos Dios mediante dentro de 2 semanas, porque el próximo miércoles hay reunión de oración. Es 2 de noviembre y espero que estén orando aquí. No. Exacto. Hoy leí una contradicción muy cierta. Alguien puso una publicación que decía: yo no celebro a los muertos porque los muertos no vuelven, yo creo en Jesús. Y le puso ahí la persona, yo veo aquí una contradicción. Sí, porque Jesús murió y volvió. Pero qué interesante, porque esta persona está hablando de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Ok, el asunto es que no es porque los muertos vuelvan o no, es porque a final de cuentas a quien debemos adorar es a Dios. Pero espero que toda la iglesia pues nos acompañe el próximo. Ahora sí no va a haber pretexto, ¿verdad? De que hay trabajo, de que fulanita fue a la escuela, sutanito tenía. No, entonces yo espero a toda la iglesia orando aquí el próximo miércoles. Así es que, y no vamos a dar pan ni nada porque el día de los tamales sí vinieron muchos, pero yo espero que vengan por amor a Dios. Ya si nos organizamos para algo, pues ya será secundario. Ok, vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a confiar en su promesa, en su bondad hacia nosotros. Padre que moras en los cielos, damos muchas gracias porque tú nos sostienes y nos has dado tu palabra, Padre, para mantener nosotros una esperanza firme, segura, vivir esta vida, Señor, sabiendo que sin importar lo que ocurra, vamos a estar bien. Sin importar la situación económica, la situación política, la situación social, la situación espiritual, todas las cosas que ocurren en este tiempo y más en estas fechas, Padre, vamos a estar bien, Señor. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, para que nosotros mantengamos el rumbo correcto, Señor, caminando hacia el frente, mirando a tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que, Padre, tú seas propicio a cada uno de los que, nuestros hermanos que están en enfermedad. Oramos, Padre, por el vecino de nuestra hermana Socorro, oramos por el sobrino de nuestra hermana Amanda, oramos por nuestro hermano Paco, Señor. Oramos, Padre, por la necesidad que atraviesa nuestro hermano Guillermo, Padre. Oramos por la vida de Samuel y también la situación que él está atravesando. Oramos, Padre, también por cada uno en la iglesia, Señor, por nuestra hermana Ostolia y porque se vayan reponiendo cada día mejor de su salud, Padre. Y por Carolina también, Padre, gracias porque les has fortalecido juntamente con Elizabeth, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo y confiamos, Señor, que tu gracia se multiplique en nuestras vidas y estas palabras que hemos estado estudiando, Señor, sean una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, para que vivamos confiados en ti, Señor. Padre, ponemos en tus manos la actividad del próximo sábado. Te pedimos que nos lleves y nos traigas con bien, Señor, sin ningún incidente, Padre, sino que podamos verdaderamente disfrutar esta actividad con los niños y con todos los hermanos que han de participar y proveas todo lo necesario para esta actividad. Ponemos en tus manos el culto dominical, Señor,
y ponemos en tus manos también la asamblea de miembros para ser dirigidos, para ser guiados por ti, Señor, y que todas las cosas que hagamos, Padre, en verdad las llevemos a cabo, Señor, guiados y sostenidos por ti. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Guárdanos y guíanos en el hueco de tu mano, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Que el Señor les bendiga y les damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga.